capítulo 4, 11 al 16. Ahí ustedes pueden ver de qué quiero que reflexionemos. No quiero ser extenso esta mañana, pero sí quiero tomar un pasaje muy interesante que habla de los propósitos bíblicos de una iglesia sana. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces se habla en redes sociales, uno puede observarlo en internet y muchas iglesias hablan de nuestros principios, nuestra visión, nuestros valores y parece que estamos frente a una empresa y no frente a una iglesia. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Somos una iglesia. ¿Y cuáles son los propósitos, valores y visión y principios que si uno podría tomar ese lenguaje empresarial? Hermanos, somos una iglesia. ¿Cuál es el objetivo de que nos reunamos como iglesia? ¿Hacia dónde Dios quiere llevarnos? ¿Cuál es la meta bíblica que deberíamos apuntar? No sé si usted se pregunta a veces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de estar en la iglesia? Y si me quedo en la casa y prendo la televisión, veo una predicación, ¿no será mejor eso? Hay gente que piensa eso y no siente necesidad de congregarse. Pero hermanos, bíblicamente, uno de los pasajes que a mí más me gusta es este, porque define lo que es una iglesia. Hace un tiempo atrás, hace varios años estuve en una iglesia y justamente estuve en una reunión donde el pastor y sus líderes propusieron las directrices y el norte que debería tener la iglesia. Y yo frustrado estaba en la banca y decía, pero ¿cómo es posible que estos principios que se estén mencionando sean digámoslo así, las directrices de la iglesia si no tienen nada que ver con la Biblia? De ese tiempo yo dije, Efesios 4:11 al 16 expresa claramente cuáles son los principios que debería tener una iglesia como norte, hacia dónde va la iglesia. Y por eso que les pedí que abrieran su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Todos, ¿cierto? ¿Sí? Y quiero que me acompañen en este pasaje para que lo vayamos viendo de a poco. No quiero hacer un detalle de cada versículo. Como les dije, nuestra jornada esta mañana es un poco larga y quiero que reflexionemos. No quiero pasar mucho tiempo, pero sí al menos rescatar algunas cosas muy importantes en cuanto a lo que dice este versículo. Pero antes, ¿qué le parece si tenemos otro momento de oración? Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado como iglesia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias porque tú conoces nuestros corazones y a ti evidentemente no podemos mostrar una cara y muchas veces quizás pensar otra cosa. Señor, perdónanos al acercarnos a tu palabra, a poder someternos a ella para que podamos obedecerla. Ese es el propósito. Tú nos rescataste para eso, no para hacer nuestra voluntad. Se supone que somos creyentes, hemos muerto a nuestra carnalidad, pero luchamos, si somos sinceros, cada uno de nosotros luchamos también con ello. En esta mañana te ruego que nos ayudes, Padre, a poder estudiar este pasaje y a poder ver qué es lo que tú esperas de la iglesia, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros, de cómo deberíamos participar en tu iglesia, por la cual tú diste tu vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Leo para después ver un poquito lo que quiero que podamos escudriñar. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremenda cita del apóstol Pablo, tremenda idea inspirada por el Espíritu Santo, sin duda para enseñarnos y en su momento llevó al apóstol Pablo a describir qué es lo que es una iglesia, hermano. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro y por eso esta mañana quiero que veamos eso. Los propósitos bíblicos de una iglesia incluyen varias cosas. Ahí tenemos un poquito el versículo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. Y tengo que decir, hermanos, que habitualmente este versículo ha sido mal interpretado. Quizás no tanto en las iglesias bíblicas, pero sí ha sido, el versículo 11 en especial,
el versículo que se usa mucho para hablar de algo que en otras iglesias se habla como el ministerio quíntuple, y en donde muchas iglesias creen que hoy deben haber apóstoles y deben haber profetas. Y muchos interpretan este versículo evidentemente mal porque no lo estudian o simplemente son un poco conscientes de ello y piensan que Dios estableció siempre apóstoles, siempre profetas, pastores y maestros. Y de ahí viene toda esta jerga de la cobertura espiritual. ¿Lo han escuchado? ¿Usted bajo qué cobertura apostólica está? Nosotros no tenemos un apóstol arriba, entonces usted está mal, ¿no? Debería tener un apóstol sobre usted. Y evidentemente es una distorsión. Y fíjense por favor que quizás muchas veces por eso que hacemos un énfasis de repente en estudiar un poco el texto, un poco más allá. Fíjense en esta traducción, lo alcanzan a leer, está un poco con letras grandes. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Si notaron qué palabra se cambia de acuerdo a nuestra versión, hay una palabra que se cambia ahí. ¿Cómo dice nuestra versión? Constituyó. Y aquí dice concedió. El verbo original ahí es didomi, que es justamente conceder, el dar que algunos sean una cosa, el dar que otros sean otra cosa. El término constituyó es casi más administrativo, como que sugiere esa idea. Pero el término correcto es dar, conceder. Y la idea del apóstol Pablo es la siguiente, como dice el texto, y él mismo concedió a unos, no a todos, ser apóstoles, a otros, no a todos, a otros anunciar el evangelio, ser evangelística, no a todos, aunque todos somos responsables de predicar el evangelio, y a otros ser pastores y maestros, pero no a todos. No hay aquí una descripción de que debamos tener apóstoles o profetas, no. El énfasis del texto es decir, Dios dio a la iglesia. El dador de la iglesia es Él, el dueño de la iglesia es Él, y Él constituyó que en la iglesia, ¿cierto?, universal de Cristo, algunos, ¿cierto?, fueron dotados con ciertos dones. Por eso que hablamos de dones fundacionales, profetas y apóstoles. Fíjense en el capítulo, por favor, en el mismo Efesios, capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo está hablando, ¿cierto?, de que en Cristo se han roto ciertas las enemistades entre el mundo judío y también los gentiles, y en Cristo somos un solo pueblo. El versículo 20 dice después como concluyendo, edificados sobre el fundamento. Hermanos, ¿qué es el fundamento? Cuando ustedes piensan, porque la figura metafórica que está usando el apóstol Pablo es de la construcción. ¿Y qué es lo que se hace primero en una construcción? La base, muy bien. Los fundamentos. ¿Y cuántas veces se establece un fundamento? Una sola vez. Después se construye y la casa sigue creciendo. Y dice, edificado sobre el fundamento, miren, de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Eso se refiere, ¿cierto?, a las escrituras. Profetas, el Antiguo Testamento fue escrito por profetas y el Nuevo Testamento por los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Y quién es la cabeza? ¿O quién es la piedra? Dice el texto, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan que una vez vimos qué significaba esto de la piedra del ángulo? Que es una piedra que afirma todo como una especie como de curva de construcción y que si no estuviera esa piedra, se cae todo. El orden es, Cristo es la cabeza, los apóstoles y profetas pusieron el fundamento. Este es el fundamento teórico, si podemos decirle así. Las Escrituras. Ahora, como les dije yo, el énfasis dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles. ¿Por qué concedió? Porque el verbo es justamente ese.
Enfatiza el que alguien que da algo. Y Dios dotó a su iglesia. El primer versículo entonces nos habla, y el énfasis es que Dios, así como da, ¿cierto?, a la iglesia salvación, preservación y todo lo que incluye en el plano soteriológico, pero también la provee para que la iglesia pueda caminar. Y hay constituido en la iglesia roles, ¿cierto?, dones también. Ahora, notemos otra cosa aquí en este sentido. La idea, y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas y a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores, ¿para qué? Fíjense en el versículo 12, ¿tiene ahí su Biblia? ¿A fin de qué? Muy bien, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos. Notemos aquí, tenemos el versículo, no hay ningún cambio aquí, Reina Valera lo traduce perfectamente bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si vamos entendiendo, Dios dota a su iglesia de qué cosa, de dones, ¿cierto? ¿Pero para qué? ¿Cuál es el sentido? Hay un propósito, a fin de perfeccionar. Y esa palabra es clave, perfeccionar. Notemos aquí algunas cosas, lo tienen ahí, ¿cierto? A fin de perfeccionar, la palabra perfeccionar es una palabra muy interesante y tiene que ver con la cualidad de completo. La cualidad de completo. La idea de que quienes son miembros de la iglesia lleguen a un nivel, y no estoy hablando de niveles místicos, de niveles espirituales, que poco más que andan sobre el aire las personas, no esa es la idea, sino que los creyentes lleguen a una madurez, por un lado, pero también lleguen y cumplan su propósito para la cual fueron rescatados por el Señor, que sean útiles en la obra. ¿Se ha fijado que siempre en una construcción está el maestro y su ayudante? ¿Y qué hace el ayudante? ¿Ayuda a quién? Al maestro. ¿Y por qué no es maestro el ayudante? Porque aún no sabe. Llega un momento en que él llega a una empresa y dice, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy maestro, porque ya ha pasado un proceso en el cual ya tiene cierta experiencia y ha llegado a cierto nivel en donde él puede cumplir esa función. Como creyentes nosotros deberíamos cumplir una función en base también a nuestra capacidad que Dios nos da. ¿Se dieron cuenta que no todos van a ser pastores y maestros? No. En términos generales, aquí se nombran a lo menos 5 grandes dones que Dios dio a la iglesia, ¿cierto? Para poder, digámoslo así, que la iglesia en sí crezca, que la iglesia pueda progresar para el objetivo para lo cual Dios la dio. Fíjense aquí en la pizarrita, a fin de perfeccionar, y esto me gusta mucho aquí, ¿a quiénes? A los santos. Hermanos, ¿qué nos habla esto? A los santos. La iglesia no está para entretener a las personas. No es un club deportivo. No es ninguna otra instancia para que usted y el oyente se sienta bien. El enfoque que Dios da a la iglesia es que da dones, ¿cierto? ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Por eso es que nos reunimos todos aquí los domingos, ¿para qué? ¿Para entretenernos? No, para crecer en el conocimiento de la palabra, como veremos aquí también, en el conocimiento del Hijo de Dios, para perfeccionar a los santos. Y este versículo es muy interesante porque como que me da varios propósitos. ¿Qué otros propósitos ven ustedes en el texto? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué quieres perfeccionar a los santos? ¿Para qué? ¿Cómo dice su Biblia? Vea su Biblia. ¿Ya? Escucho 2 cosas ahí. Para la edificación. ¿Solo eso? Muy bien. ¿Se había escapado algo por ahí? 2 cosas. Fíjense en nuestra pizarra. Ahí tenemos 2 cosas más, 2 propósitos. Y estos 2 empiezan con esta preposición muy interesante. Para. Ya tenemos claro que Dios constituye ciertos dones, da a la iglesia hombres preparados con dones para que la iglesia, cierto,
se perfeccione, llegue a una cabalidad. Cuando una persona llega a un nivel de cabalidad, ¿cierto?, que se espera, puede cumplir ciertas funciones. Es útil, ¿ya? Y aquí dice, para la obra del ministerio. Segundo, para la edificación, y aquí tenemos otra cosa, miren, del cuerpo de, vuelve a subrayar que el propósito de la perfección está circunscrito hacia los santos. ¿Quiénes son los santos? También aquí se menciona como el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Entonces entendemos, mis queridos hermanos, que la idea de Dios es que la iglesia crezca o que la iglesia se mantenga. ¿Cuál es la idea? Que crezca, que madure, que se perfeccione. Pero no es ambiguo el Señor aquí en su palabra, porque nos da las directrices en qué sentido Dios desea que la iglesia crezca o se perfeccione. Ya tenemos claro que la idea de que Dios da dones, ¿cierto? O da a su iglesia personas preparadas también, es para a fin de perfeccionar a los santos, ¿cierto? No es cualquier persona, son a quienes Dios obviamente ha rescatado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Evidentemente, hermanos, la perfección de los santos implica un proceso, implica tiempo. Si usted se hace un análisis y se pregunta cuántos años lleva de cristiano, y puede analizarse, ¿he crecido en la medida que Dios desea que yo crezca? Esa es una muy buena pregunta. ¿He crecido yo? ¿Conozco al Señor hace 40 años? ¿He crecido? ¿Cómo es mi nivel de cristianismo? A fin de perfeccionar a los santos, miren, para la obra del ministerio. Hay algo implícito ahí. Para la obra del ministerio. ¿Qué se espera de todos los creyentes? Aparte de ser perfeccionados, dice para la obra del ministerio. ¿Qué se espera de cada creyente? Perfecto, que sirva al Señor. Para eso se le capacita. No es el pastor, no son los ancianos quienes capacita. ¿Quién es? Es el Señor a través de su palabra. ¿Para qué? Para servir al Señor. Ya tenemos claro, y qué bueno que Dios no quiso que todos fuéramos una sola cosa dentro de la iglesia. Imagínense todos pastores aquí. ¡Wow! Todos estarían revisando el sermón del pastor. Como sé que lo hacen y deben hacerlo. Deben hacerlo. Pero Él decidió que no todos seamos los mismos. Por eso que Él va a hablar aquí, fíjense, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta figura del cuerpo es muy interesante, porque habla justamente de unidad. Habla de que cada partícula de este cuerpo trabaja de una manera puntual. No todos pueden ser manos, otros van a ser pies. Otros van a cumplir la función de ojos, de boca, de oído, y así sucesivamente. Pero fíjense el segundo propósito, para la edificación. Pablo está usando la figura de construcción. ¿Y qué es la edificación? Es una construcción, ¿cierto? Es algo que está progresando. La iglesia debe progresar en ese sentido. Me gusta y me llama la atención la palabra edificación porque tiene que ver con la construcción de más que de una casa, como de un hogar. Esa es la idea. Ustedes saben que en el día de hoy hay muchas familias y muchas casas, pero ¿cuántos hogares? Muy pocos hogares. Hogar, ¿sabe lo que es un hogar? Es donde hay armonía, en donde hay amor, donde hay, obviamente, felicidad. Hay muchas familias, muchos matrimonios, pero hogares, wow, no siempre es así. Ahora, el propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la edificación obviamente tiene que ver con todo lo que es el avance justamente del proceso espiritual de los creyentes. ¿Cómo sigue el versículo que vemos a continuación? Otra vez el apóstol Pablo menciona otro como propósito, una palabra clave. Fíjense aquí en nuestra pizarra. Pero antes de eso, a lo menos ya tenemos algunas ideas. Los propósitos bíblicos de una iglesia sana incluyen, fíjense, la perfección de ¿quiénes?
de los santos. Eso es uno de los propósitos claros y usted tiene que mencionarse. ¿Para qué yo estoy en la iglesia? Bueno, yo soy parte de la iglesia y Dios desea que yo me perfeccione. ¿Y cuál es la idea de la perfección? Llegar a un nivel, ¿cierto?, de completo. De hecho, la palabra tiene que ver con inmobiliario completo. Uno entra a una casa y están todos los muebles, ¿cierto? Cuando compra una casa, a veces las venden con todos los muebles. La idea tiene que ver con eso. Con que sea, no que haya que otra vez arreglar las cosas, sino que la persona, el creyente, ya esté capacitado para funcionar bien, para servir al Señor. Otra cosa, la perfección de los santos, la edificación de los santos. Estoy yo edificándome, estoy creciendo en el Señor, estoy creciendo, se ve este proceso o este progreso en mi vida. Ahora, versículo 13. Leo el 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿cierto? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta palabrita, hasta que. ¿Cuál es la idea de estas dos palabras? Hasta que. ¿Cierto? Pero antes de eso, ¿hasta qué? ¿Qué significa eso? ¿Hasta qué es? Es como un adverbio, ¿cierto, Germán? Hasta. ¿Me habla de qué? Como de distancia, o de propósito, o de fin. ¿Y cuál es el propósito? ¿Hasta qué? Miren, fíjense en lo que tengo aquí. ¿Hasta que cuántos? Miren, todos lleguemos. Habla de meta, habla de dirección, apunta hacia algo. La idea es llegar a esa meta. ¿Quién corre en una pista, como veíamos en el sermón del domingo pasado? ¿Cuál es el objetivo? Puestos los ojos, ¿se acuerdan? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el autor de Hebreos, recordábamos que él hablaba y tenía usada la figura del corredor. ¿Qué pasaba cuando el corredor corría y miraba para el lado? Podía caerse, podía perder velocidad y hasta podía, obviamente, tropezar. Hasta que todos lleguemos. Y eso me gusta. La idea, mis queridos hermanos, es que todos ustedes, cada uno, en su diferente velocidad, porque cada uno de ustedes es diferente, cada uno de nosotros somos diferentes. Algunos hermanos son petroleros, otros hermanos son bencineros, ¿cierto? Usted no puede exigirle a un auto petrolero que corra como un auto, aunque ahora las tecnologías han cambiado mucho y eso se puede lograr. Hermanos, la idea no es que, me acuerdo hace un tiempo tuve un compañero que era uruguayo. Él está de pastor ahora en Estados Unidos, Gustavo. Y un día se frustró porque le dijo a un misionero que estaba con nosotros en ese tiempo, el hermano Andrés de Felice, ya, yo no quiero ir más al seminario, todos saben un montón, yo no tengo ni idea. Se frustró. Claro, y él después comprendió que no se trata de que tú aprendas todo de un viaje, no. El punto es que tú vayas avanzando a tu ritmo. Hay problemas cuando uno de nosotros, hermanos, no avanza y se estanca. Eso es peligroso. Eso no es bueno. Muy bien, hermana. Ese Noya 1, capítulo 1, versículo 25, ¿cierto? Lento pero seguro. Hermano, no es malo. Si usted no puede andar a la velocidad del hermano que está al lado, no se preocupe por eso. Pero si usted se estanca en la vida cristiana, preocúpese, porque el objetivo del Señor, no nuestro, no del pastor de turno, es que usted avance en la vida cristiana. ¿Cómo dice el texto? ¿Hasta que cuántos? Todos lleguemos. Y aquí está lo interesante. ¿Lleguemos a dónde? Tenemos dos propósitos. Miren, a la unidad de la fe y ¿qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué estudian tanto en tu iglesia? ¿Por qué tanto énfasis en la doctrina? Hermano, ¿cómo lee usted su Biblia ahí? ¿Lo tiene, cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y aquí a lo mejor uno se puede confundir, pero el concepto de unidad no tiene que ver con uniformismo. El próximo domingo todos tienen que venir con chaqueta roja. Eso es uniformismo. ¿Me entienden?
No, cada uno de ustedes tiene una manera de ver las cosas diferente. Incluso, como hemos notado en este día, a veces observamos pasajes de diferente manera. Pero se entiende que dentro de un marco general se espera que haya una unanimidad. Porque si yo le pregunto a ustedes si todos pensamos igual, y generalmente esto nos damos cuenta muchas veces justamente en estas prácticas que tenemos como iglesia. Las sesiones generalmente, muchas veces el hermano piensa una cosa, la ven de diferente manera, pero eso no quiere decir que haya desunión. No es la idea. Tampoco Dios espera que usted piense igual en todos los sentidos que su hermano que está al lado. Por eso que nos remite a dos cosas, hasta que todos lleguemos a la unidad de qué cosa, miren, de la fe. Y Él me explica a qué significa la fe. De la fe y del conocimiento, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y Él sigue explicando más bajito, entonces lo pongo así de esta manera para que se entienda, porque aquí nos da otro propósito. Pablo, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el tope de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? A un varón perfecto, ¿qué cosa más? Me da el estatus de ese varón perfecto. ¿Cuál es? Cristo. Ese es el estándar. ¿Es bajo o alto? Es altísimo, ¿cierto? Es altísimo. Vámonos para casa, hermano. No, no. Es alto, es alto. Miren, a un varón perfecto. Me llama la atención porque aquí en el texto también, estas dos frases que empiezan a un varón perfecto, a la medida de Cristo, las dos empiezan también con la misma palabra o la misma preposición en el original. Por eso que es muy interesante cuando uno hace un análisis del texto y va haciendo un pequeño diagrama. Esto es lo que estamos haciendo acá, un diagrama bastante rústico, por lo visto. Pero lo primero que dice, a un varón. ¿Por qué la Biblia traduce varón? En términos originales, la Biblia traduce la palabra hombre de dos maneras. Con el término antropos, que en términos generales para hombre, de ahí viene este ramo o esta disciplina de la antropología. Pero aquí el término que se usa es andros. La palabra o andra. Y el término andra enfatiza la cualidad de madurez en un hombre. Por eso que en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, muchas veces se traduce como... Hay un versículo que se me viene a la mente, no recuerdo la cita, cuando un rey le dice a su hijo, sé hombre. Ustedes entienden lo que acabo de decir, que es lo que quería decir, ¿cierto? Sé hombre, deja de ser un niño, deja de ser infantil, sé hombre. Hermanos, en el cristianismo, la idea es que usted llegue a ser maduro. Se entiende que el concepto aquí a un varón perfecto, Pablo no lo hubiera traducido a un varón, a un varén, como el lenguaje inclusivo, porque varón incluye a la mujer, ¿me entiende? A un varón completo, adulto. Muchas veces cuando los jóvenes quieren casarse, se dan cuenta de que con el tiempo las caras bonitas no funcionan mucho porque, aunque a veces sí, pero se equivocan, y después se dan cuenta que ellos deberían buscar ¿qué cosa? Una mujer, no una niña. ¿Me entienden? Y las hermanas también a veces hacen eso, las chiquillas, ¿cierto? A veces se encandilan con Hollywood y no se dan cuenta de que lo que necesitan muchas veces es un hombre, no un niño. Y cuando Pablo dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, dos aspectos que tienen que ver con el propósito de la iglesia, hacia eso debe apuntar, hacia la unidad, hacia la unanimidad, por un lado, ¿cierto? ¿De quién? Del conocimiento del Hijo de Dios, pero a la estatura de qué? A un varón adulto, completo, ¿cierto? Y por otro lado, a la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el propósito de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, es tener un estándar. Cristo. Cristo. Cristo, Cristo siempre. No es el hermano que está al lado, porque si llega a ser el hermano,
o si llega a ser el pastor, lo más probable el pastor lo va a defraudar. Por eso aquí que es bueno que aquí el que está como modelo es el modelo más perfecto que pueda haber, Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿cierto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el texto sigue, ¿cierto? ¿Y cómo sigue? Otro preposición de propósito. ¿Cómo dice el versículo 14 en su Biblia? ¿Ya? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. En vez de eso, el 15 dice, si no, ¿cierto? Que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y después va a explicar más o menos cómo es la idea de este funcionamiento. Pero noten aquí, por favor, mis queridos hermanos, ya tenemos a lo menos dos propósitos bíblicos de una iglesia sana. La perfección de los santos, la edificación de los santos, la unidad de los santos. ¿Qué más? La comprensión de los santos. Que usted pueda comprender la verdad. No necesariamente que usted la pueda sentir. Sin duda que los sentimientos son parte de la vida cristiana. Sin duda, igual. Pero cuidado. La idea bíblica es que comprendamos esta verdad escritural. Finalmente también ahí vemos la madurez de los santos. Aquí tenemos 5 ya propósitos bíblicos. Los repito, la perfección de los santos, la edificación de los santos, la unidad de los santos, la comprensión de los santos y la madurez. Esa es la estatura, la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, el término varón, repito, habla de alguien adulto, no de alguien infantil. Ahora, noten aquí en el versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes. Y aquí hay 3 cosas que yo creo que están incluidas. Y los explico de esta manera. Versículo 14, para que ya no seamos, esto es muy interesante. Lo primero que dice ahí, ¿alcanzan a leer? Inestable. Miren lo que dice otra versión, para que ya no seamos niños que cambian fácilmente de parecer. O sea, uno de los propósitos, fíjense que ya hemos visto varios propósitos, aquí se van mezclando varios propósitos, pero uno de ellos claramente, como dice el texto, es para que ya no seamos niños fluctuantes, una persona fluctuante, el que está arriba de repente o que está abajo o que cambia su parecer. ¿Cómo dice la Biblia que son estas personas? Niños. Para que ya no seamos niños o inestables. Segunda cosa, para que ya no seamos inseguros. Mire lo que dice el texto. ¿Cuál es la consecuencia de ser niño? Para que ya no seamos niños fluctuantes, miren, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Inseguros, ¿cuál es la idea? La versión dice acá, y se las leo nuevamente, para que ya no seamos niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza. Yo creo que está muy claro eso, no creo que necesite explicación. Fíjense lo último, para que ya no seamos inestables, inseguros, y lo último, ¿qué dice ahí? Ingenuos. Los niños son ingenuos, sin duda. ¿Cómo se les engaña a los niños habitualmente? Con un dulce. Y si es de chocolate, mejor. ¿Cierto? Para que no seamos inestables, inseguros, ingenuos. Mire lo que dice esta versión, se la leo del principio. Para que ya no seamos niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos simplemente equivocados. Hasta dejarse engañar. Es que yo no sabía, hermano, cuántas personas han salido de cultos en donde se les ha robado por todos lados. Y me refiero al tema económico. ¿Cuánta gente ha dado a estas campañas de prosperidad dinero, cierto, de alta suma y después se ha dado cuenta que fue simplemente engañado?
La versión dice por estratagema, ¿cierto? La idea ahí es alguien que juega, que te muestra luces, ¿cierto? Que te muestra humo, que te engaña. Esa es la idea, ¿cierto? Por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense que Pablo no dice, no, es que en realidad no hay que juzgar a estas personas, a lo mejor, no, literalmente dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, usted como creyente va a ser muchas veces engañado o va a estar frente a cualquier predicador que pueda que le engañe. Por eso es que es necesario, ¿cierto? Como dice el texto, y vamos remitiéndonos a todos los que hemos visto, la necesidad de ser perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Todo, fíjense, los propósitos de Pablo van todos amarrados. ¿Para qué cosa? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, hasta aquí tenemos varios propósitos, ya los he mencionado. Versículo 15, como dice su Biblia. Fíjense, el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, la idea, miren qué interesante aquí, este concepto de siguiendo la verdad, es una actividad, como dice ahí, constante. La palabra siguiendo en original es un participio, la idea es que constantemente lo hagamos, es una actividad constante, sino que siguiendo la verdad. No dice siguiendo al verdadero, ¿se dieron cuenta? Siguiendo la verdad, artículo femenino. ¿Cuál es la idea? Esto nos remite a todo un cuerpo que incluye el concepto de verdad. Esa es la idea, mis queridos hermanos. La verdad doctrinal, ¿cierto? Lo que se enseña, la verdad de la integridad de quienes son miembros de la iglesia, el testimonio. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Testimonio, verdad, doctrina, carácter. Incluye todo, todo. Sino que siguiendo la verdad, miren, crezcamos en qué cosa. Otra vez, en todo, pero este todo, miren, ¿a quién nos remite? Nuevamente a Cristo. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el resto del versículo, hermano, es muy interesante porque es una especie como de explicación de cuál es la idea del funcionamiento de este crecimiento. Es como que yo estuviera viendo cómo funciona un motor por fuera, de cómo los pistones bajan y suben, ¿cierto? Cómo se provoca este tema de la explosión, ¿cierto? Se me olvidaron los otros 4 conceptos, ustedes ya lo saben. Escape, explosión y me olvidé. Pero miren cómo lo describe el apóstol Pablo, fíjense, en el resto del versículo, miren. En aquel que es la cabeza de esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las, ¿qué cosa? Coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire qué interesante, las coyunturas se ayudan mutuamente. Otro día empecé a correr y me dio un dolor en la rodilla, pero ya se me pasó. Y gracias al Señor, ¿cierto? Que puede funcionar bien esa coyuntura. Y dice el texto, mire cómo usa la figura de esto de las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia, miren, de cada. O sea, ¿ha visto una coyuntura venir para acá arriba y decir, no, yo quiero trabajar aquí ahora? Cada coyuntura está ¿dónde? En el lugar que debe estar. Por eso el texto dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, todos trabajando de acuerdo acá a nuestro rol, a nuestro papel en la iglesia, funciona porque también estamos ayudando ¿a quién? Al otro. Cuando yo hago mi papel en la iglesia, estoy ayudando al otro. Pero también estoy haciendo funcionar justamente lo que es este cuerpo, mis queridos hermanos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo,
como una actividad constante, siguiendo la verdad, siguiendo la verdad. Cristo es la verdad, sin duda lo sabemos, pero también eso incluye doctrina, integridad, cómo yo hablo, cómo digo las cosas. Muchas cosas incluye, y aquí nos remite obviamente a la cabeza, que es Cristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No, el Papa. Cristo es la cabeza. Dice el texto claramente, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, nuevamente leo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, hermanos, los propósitos bíblicos entonces de una iglesia sana incluyen, y hacemos un pequeño resumen, la perfección de los santos. ¿Cuál es la idea? Cualidad de completo, la idea parte de una raíz que tiene que ver con inmobiliario completo. ¿Y cuál es la idea de ahí? Es que sea útil al tiro, no que necesite hacer unos cambios, comprar ciertos repuestos. No, la idea es que lleguemos a esa perfección. Por eso, los propósitos bíblicos de una iglesia sana incluyen la perfección de los santos, la edificación de los santos, estoy edificándome, estoy creciendo en el Señor. Tercero, la unidad de los santos, ¿cierto? La unanimidad, ¿se entiende? Hay cosas que no vamos a pensar igual, pero por eso se habla de unanimidad. Cuarto, la comprensión de los santos, ¿cierto? El énfasis es que las personas y miembros de una iglesia puedan comprender la verdad, no siempre y necesariamente sentir la verdad. La madurez de los santos, y la madurez nos habla de alguien adulto, no infantil, ¿cierto? Por eso que se habla ahí a un varón perfecto. Sexto, la perseverancia también de los santos, en vista de que, fíjense, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando nosotros somos adultos, no somos engañados y podemos perseverar en la verdad. Y finalmente, el papel o rol de los santos. Se dieron cuenta de que en esa descripción que hace el apóstol Pablo ahí al final, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según o de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. Cuidado con pensar que yo tengo este o este don. Muchas veces en la discusión de los dones la pregunta no es ¿qué don tengo? No sé si ha escuchado y se ha preguntado usted mismo, ¿cuál será mi don? ¿Se ha preguntado usted eso? Yo le invito a que pregunte esto. Antes de eso, pregúntese, ¿cuál no es mi don? ¿Entiende? ¿Por qué es buena esa pregunta? ¿Cuál no es mi don? ¿Por qué creen que sería buena esa pregunta? Porque eso me lleva a ser sensato y a no ponerme en camisas de 11 varas. Ahí entendieron al tiro, ¿cierto? El Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Como les dije, si hay un propósito bíblico, un propósito de parte de Dios para una iglesia, ¿cuál es la idea? Y termino con esto nuevamente, repitiendo estos conceptos. La perfección de sus santos a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el propósito que Dios dio dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que sirvamos en la obra de Cristo, y mi papel debe ser de edificación en la iglesia. ¿Hasta qué? Habla de distancia, habla de meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el estándar, Pablo? A un varón perfecto, maduro, no niño. Los niños se enojan por cualquier cosa, cambian su parecer, ¿cierto? Muchas veces no es la idea. La idea es comprender la verdad, madurar también, ser maduro. Por eso hay el concepto de a un varón perfecto, que incluye a la mujer también, una mujer madura, que pueda manejar sus emociones, los hombres que podamos manejar la autoridad, muchas veces que no la sabemos usar bien. Pero también, hermanos, la perseverancia de los santos, dejar de ser niños fácilmente engañables, inestables. Y finalmente, ¿cuál es mi papel? Según, como dice el texto, la actividad propia de cada miembro.
El Señor nos ayude, mis hermanos, a comprender esta verdad, para que nosotros también seamos parte de la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre, y que podamos justamente, como dice el apóstol Pablo, ser parte de este crecimiento, ser parte de la edificación de los santos, porque les digo, mis hermanos, la edificación de los santos no consiste solamente en la función de los líderes, no. Cada uno de ustedes es un aporte, porque es una coyuntura, ¿cierto? Digámoslo así, como dice Pablo aquí en esta epístola, en este versículo 16, cada uno somos parte de otro.